Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal. En el video de hoy les voy a compartir el desempaquetado de las nuevas herramientas que acabamos de recibir de los amigos de Evolution. De este lado tengo una sierra cortadora de metal y de este otro lado tengo la base para instalarla. Si eres de los que les gusta la herrería, esta herramienta es muy indispensable para tu taller. Si eres nuevo por el canal, considera suscribirte y darle clic a la campanita para que reciba las notificaciones de los videos futuros. No se diga más y vamos a empezar a hacer el desempaquetado para mostrarles cómo la voy a ensamblar y hacer algunas pruebas de corte. Aquí ya terminé de armar el banco para la sierra. No me tomó bastante tiempo, es fácil de armar. Aquí ya está listo simplemente para poner la sierra, pero les voy a hablar un poquito de las especificaciones que trae. Este banco más que nada es como para trabajos fuera del taller. Es bien práctico, trae su agarradera. Sus patas son de fácil liberación. Simplemente de esa palanca y las doblamos y ya queda listo como un maletín para llevar a cualquier sitio. Trae su soporte para el metal y de este lado también trae su soporte y también cuenta con una barrera para detener el metal si queremos cortar de ciertas medidas y bastantes piezas. Estos son los sujetadores para la sierra, son como un tipo de prensa. Ya vimos que aquí tiene el tornillo donde lo vamos a ir sujetando. También para fácil liberación, ya que si queremos separar la sierra del banco es fácil. Déjenme mostrarles cómo es que el funcionamiento de cerrado para llevarlo y traerlo al lugar que queramos. También déjenme comentarles que trae 5 puntos. Estas patas son extendibles según lo alto que la quieras, porque esto varía mucho dependiendo a la altura de la persona. Eso me gustó. Y aquí también es de fácil liberación, simplemente este botón y ahí se pone su seguro y así se hace sucesivamente en los 4 lados. Simplemente presionamos la palanca y así quedan asegurados. En la parte de abajo también es el mismo procedimiento, presionamos y listo. De este otro lado igual y ya tendríamos listo como una maletita para llevárnoslo a cualquier lado. Y así queda de chiquito. El banco de sierra, esa plataforma que tiene, el lado más angosto es de 18 pulgadas 332. El lado más ancho es de 23 pulgadas 5 octavos. Recuerden que esta la podemos usar en cualquier otra sierra, no precisamente que sea de la misma marca. Esta es un banco universal. Las patas son extendibles, como se los mencioné. Alcanza una altura mínima desde 23 pulgadas 13.32 y una altura máxima de 32 pulgadas 1.16. Ahora seguimos con el desempaquetado de la sierra para colocarla en su banco y a ver cómo se mira. Y así es como luce la sierra recién sacada de la caja. Aquí podemos mirar que trae su manual. Trae un adaptador para tubos o cuadrados.
que va en la prensa. También trae este set. Este set es en caso de que queramos utilizar el disco de 15 pulgadas, ya que esta viene con un disco de 14 pulgadas y tiene 66 dientes de tungsteno. Es bastante durable, y también cuenta con la base para las esquirlas de metal. También no la trae instalada. Ahorita la vamos a instalar, poner su hoja y prepararla. Pero así es como luce recién salida de la caja. Recordemos que siempre al adquirir una máquina nueva es muy importante leer su manual. Recuerden que en el manual especifica todo el mantenimiento que debemos de tener con la máquina. Además, también un punto importante, te habla de la seguridad, de cómo utilizarla para evitar cualquier daño a tu persona. No olvides leerlo antes que proceder a hacer pruebas o empezar a usarla. Aquí, como podemos apreciar, viene la dirección en la que debe de girar la hoja, y en la máquina también establece con una flecha hacia dónde gira el motor. Por la parte de atrás cuenta con su botón para asegurar el eje del motor y no se mueva. Con una mano voy a sujetar el botón y con otra mano le apretamos. Cerramos aquí y también vamos a apretar este tornillo. Ahora vamos a poner la caja de las esquirlas. Ahí ya quedó listo. Vamos a guardar su llave para tenerla cuando la necesitemos. Aquí todo el tiempo la vamos a tener disponible. Como pudimos apreciar, estas piezas vienen para extra seguridad, para que tu sierra no se vaya a salir. Pero como es goma, estas dos tienen goma por aquí y esta también. Todas, prácticamente las 4 que soportan la máquina tienen goma. Y aparte la máquina tiene como una especie de diente salido. Si se pueden mirar, no va a salir volando la máquina. Estas piezas no se necesitan porque nos están instruyendo el camino aquí de la plataforma. Así que no las necesitamos, no las vamos a instalar. No se requieren, mejor dicho. Ya habiendo instalado la sierra en su banco, vamos a hablar un poquito de las especificaciones. Cuenta con un disco dentado de 14 pulgadas en 66 dientes de tungsteno. También cuenta con su cable de corriente, que es de 10 pies de largo, trabaja en 120 voltios. Aquí podemos mirar este pasador. Este pasador es para asegurar la máquina cuando no la estamos utilizando o cuando la vamos a utilizar. Simplemente lo jalamos y ya la liberamos, y así ya podemos manobrear de arriba hacia abajo. También cuenta con una base sólida de aluminio, lo cual nos permite que al hacer presión con la prensa no se levante, ya que hay unas que son de metal delgado y al momento de hacer presión se levantan un poquito. El tornillo es de fácil liberación. Este tornillo simplemente apuchamos, bajamos aquí y ya podemos apretar. Y para aflojar igual, aflojamos poco, levantamos y lo jalamos. También cuenta con este adaptador. Este adaptador es para colocar tubos o redondo o cuadrado más grandes. Simplemente lo deslizamos aquí. Aquí podemos encontrar también, este es un botón de seguridad. Este botón nos ayuda para cambiar el disco dentado. También cuenta con una protección
esa protección cristalina de plástico. Esa es para evitar que salten esquirlas de metal hacia arriba cuando la estamos utilizando. Aquí también cuenta con una agarradera. Este tipo de agarradera a mí me gusta mucho. También cuenta con su seguro. Este seguro permite no activar. Simplemente cuando queremos empezar a cortar, con este dedo presionamos hacia allá y jalamos y ya la máquina estaría en posición de encendido. Soltamos y se apaga. Queremos presionar. Si no quitamos este seguro, no funciona. Eso es algo muy importante que me gusta este tipo de diseño. Esta máquina es la S380, la CPS. Es una máquina que puedes ponerle un disco de 15 pulgadas. Ahorita con el que viene de fábrica es uno de 14. Esta máquina trabaja a 120 voltios con 1400 revoluciones por minuto. Un dato muy importante. Mucha gente me ha preguntado que si podemos utilizar este tipo de disco en las sensitivas. No es recomendable, aunque muchas personas lo hacen, nunca lo hagas. Evita causar un accidente. No es recomendable, ya que estas máquinas trabajan a menor revolución que las máquinas viejitas regulares, las sensitivas. Ese es un consejo que te doy para evitar cualquier accidente. Esta también cuenta con su guardia. Esta guardia es para evitar tener accidentes o contacto con el disco cuando está en movimiento. Aquí también cuenta con un tornillo. Este tornillo es de ajuste. Ese permite que tope la máquina para que el disco no baje más. También eso tenemos que tener cuidado, tenerlo bien regulado. Aquí su base cuenta con los grados. Si lo podemos ver, aquí es 45 grados, 30 grados, 15 grados. Lo repite 3 veces y tiene 3 perforaciones, ya que el respaldo de la prensa se mueve en diferentes puntos, el 1, el 2 y el 3. También cuenta con un tornillo. Este tornillo no necesita llave para moverlo, simplemente lo jalamos para arriba y lo podemos girar a donde queramos. Para aflojar, hacia acá. O cuando estamos apretando, si nos llega a quedar así atravesado, ahí nos está estorbando. Simplemente lo jalamos hacia arriba y lo quitamos de nuestro camino. Ahorita lo voy a aflojar para mostrarles las posiciones que tiene esta máquina según el corte que estemos haciendo. También este pasador nos permite irlo moviendo de un punto a otro o a otro. Simplemente lo levantamos y lo ponemos aquí y le damos vuelta y ahí va entrando en cada orificio para no batallar. Aquí simplemente voy a quitar este tornillo. Este tornillo ya lo había aflojado con la llave para hacer más fácil el video. Y estas van a ser las posiciones. La posición 1, la posición 2 y la posición 3. En la posición 1 simplemente podemos cortar material, se podría decir, recto. Y ya en la posición 2 y la posición 3, ahí sí ya podríamos hacer cortes 45. Yo la voy a dejar en la posición número 2 para mostrarle ahorita cortes 45 también. Y aquí este tornillo también tiene 3 diferentes posiciones dependiendo dónde lo colocamos allá. Ahorita lo pusimos en posición 2, aquí tiene que estar en posición 2 también. Vamos a poner su rondana que trae. Y listo. Aquí lo vamos a poner ese pasador en el número 2. Y ahí está. Derecho, ya no necesitamos andar usando escuadras y andarlas poniendo en el disco y en la base, aquí en el respaldo de la base. Es más, eso nos ayuda a hacer nuestro trabajo más fácil y más rápido. Ese es uno de los detalles que me gustó de esta base, de la base de aluminio. Es más resistente y cuenta con los grados más indispensables
Básicamente en la herrería los grados que más usamos son los 90 y los 45. Y eso es más que suficiente para nosotros. Básicamente esto serían todos los detalles que tiene la máquina. Ahorita vamos a pasar a hacer algunas pruebas de corte. Antes de que se me pase, también cuando vamos a mover la máquina de un sitio a otro, cuenta con una agarradera. Esta agarradera es bastante resistente. Esto también es un detalle muy importante que le agregaron a esta máquina. Y así es como se mira la máquina. Ahora vamos a las pruebas de corte a ver qué tal funciona. Antes de empezar a hacer los cortes, permíteme recordarte que siempre las máquinas que hacen bastante ruido debemos de utilizar unos tapones para proteger nuestros oídos. También recuerda usar unos lentes como estos para proteger tus ojos, o también una máscara como esta cristalina. Eso nos evita que brinquen rebabas de metal a nuestro rostro y nos puedan causar algún daño. Recuerden que la seguridad está primero ante todo. Vamos a empezar con un tubular cuadrado de 1 pulgada 1/4 en calibre 16, algo facilito. Un corte bastante bueno. Ahora vamos a pasar con algo más en serio. Esta es una placa de 1/2 pulgada de grosor por 3 pulgadas. Aquí podemos ver la calidad del corte. No se tarda mucho y está frío al tacto. No calienta el metal. Ahora vamos a continuar. Este es un ángulo de 3x3. De espesor tiene 1/4. Miren lo delgado que podemos hacer cortes. Esto es imposible con una sensitiva. Estamos hablando de un grosor de 1/8. Ahora vamos a pasar a la prueba más importante, que son los cortes 45. Aquí ya le puse la escuadra a estas dos piezas que cortamos en 45 grados. Bien cerrado de ese lado, bien cerrado también de este otro lado. Aquí podemos observar su esquina. Bastante bueno el corte, se podría decir, si no es que perfecto. Aquí está por el lado de adentro. Quedé impresionado porque simplemente movimos el pasador, no utilizamos la escuadra para nivelar la hoja con la base de la prensa. Para hacer esos cortes que acabamos de hacer ahorita a 45 grados, simplemente la movimos este pasador de punto 0 y nos fuimos hasta 45 grados, así. Y presionamos y listo. Ese fue el tipo de corte que nos dio, bastante
Bueno, ahorita les voy a compartir otros cortes utilizando este adaptador para que se den una idea en lo que lo pueden utilizar. Vamos a probarlo aquí. Este es un cuadrado de 3 pulgadas por 3 pulgadas y tiene un espesor de 1/8. Aquí es donde entra el trabajo de esta pieza. Lo vamos a deslizar aquí en el tornillo. Esta pieza la podríamos cortar así, pero es un poquito más duro para la hoja. Por eso es que lo vamos a cortar en esta forma. Así se nos facilita más el corte. Y aquí es donde entra a trabajar esta pieza. Así. Esta fue la pieza que cortamos. Si se dieron cuenta, poniéndolo de esa forma, nuestra hoja corta mejor. Para eso es que se utiliza ese adaptador para piezas un poquito más grandes, cuadradas o también tubulares. Ahorita voy a cortar un tubo para que vean también cómo vamos a utilizar esa pieza. Esa pieza evita que se nos muevan los metales cuando los estamos cortando. Esta es la pieza más grande que tengo ahorita aquí a la mano, por eso la dejamos a lo último. Este es un tubo de 4 pulgadas y media con un espesor de 3/16. Aquí podemos apreciar el corte. Son cortes bastante buenos. Básicamente las piezas de la cortadora a la mesa a soldar. Nada de andar haciendo tanta limpieza. Ahora sí, ya después de haber hecho todos esos cortes, vamos a la hora de la verdad. Vamos a revisar la hoja a ver si se perdió algún diente. Pero primero la voy a desconectar. Vamos a revisar si todavía tiene todos sus dientes. Al parecer no tiene ningún diente quebrado. Cortamos bastantes piezas y de buen espesor. Bueno amigos, después de haberle hecho las pruebas que le hicimos cortando varios tipos de metal y diferente espesor, la conclusión es que es una sierra bastante buena. Lo que me gusta es que no hace ese polvo que es bien molestoso que ande volando ahí en tu taller. Hace pura esquirlas de metal, lo que es más fácil de juntar. Simplemente las juntamos con un imán y te ahorras mucho tiempo. También en los cortes 45 quedé un poquito impresionado. Yo pensé que iba a variar un poquito el corte, que no iba a estar tan bien, pero quedó un corte, se podría decir, perfecto. Y la capacidad de corte me parece bien. Las funciones esas que tiene en los grados de corte 45 y los hoyos que tiene ahí para posicionarla fácilmente sin necesidad de andar utilizando la escuadra, me parece un buen punto de la máquina. Y la conclusión es esta, de que es una buena máquina. Si tienes tu taller, es bastante eficiente, te vas a economizar mucho también en los discos. Son discos caros, pero un disco de estos representa alrededor de 20 de los discos abrasivos. Y el banquito también me parece muy bien, práctico para traerlo fuera, en trabajos fuera, más que nada. Y los amigos de Evolution me han dado la oportunidad de
compartir un cupón con ustedes si están interesados en esta máquina o cualquier tipo de herramienta de la marca Evolution. No olviden visitar la tienda de ellos, les voy a compartir el link en la descripción del video, también el cupón. Si estás interesados te van a dar un descuento. Bueno, hasta aquí voy a llegar con este video y la conclusión fue de que la máquina vale la pena la inversión porque se recupera pronto tu dinero y más que nada por la eficiencia. Si tienes alguna pregunta o cualquier sugerencia, recuerda dejarlo en los comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.